El problema del boro se está dando, por ejemplo, en la zona que aquí en Quito le llaman la zona sur, la zona de Lazo, la Tacunga, que es una zona que se dedica bastante a la floricultura. Entonces, en esa zona también hay altos niveles de boro en el agua de riego, o al menos en varias de las fuentes del agua de riego. Ojo lo que voy a decirte. He sido parte de algunas evaluaciones que han hecho personas que quieren invertir o cosas así. Mi mensaje es, antes de invertir, conozca el sistema. Entonces, por ejemplo, ha habido dos casos en los cuales X empresa o X inversionista ha querido comprar tierras en estas zonas. Ellos decían, lo bueno de esta finca, ojo con esto, ¿no? Decían, lo bueno de esta finca es que en ella misma hay un ojo de agua, dice. Entonces ya no tengo que traer agua de un río o buscar agua por otro lado. Y cuando hemos hecho las evaluaciones, resulta de que el nivel de boro es tan alto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a Voces del Campo, un podcast agrícola, pecuario y acuícola de la región latina. Nos enfocamos en sostenibilidad, rentabilidad y eficiencia de diversos cultivos. El día de hoy venimos a traerles un podcast súper interesante con un viejo amigo de esta casa, el doctor José Luis Pantoja. ¿Cómo está, doctor? Buen día, Luis. Qué gusto poder acompañarte acá. Felicitar nuevamente la iniciativa que has tenido al desarrollar esta actividad en la cual nos invitas a participar a varias personas y como te decía antes de iniciar la entrevista, yo creo que el conocimiento tiene que difundirse y creo que tú lo estás haciendo de una forma muy interesante, muy buena, muy agradable y que creo que está llegando a bastante gente y eso es importante, ¿no? Que el conocimiento sirva para lograr el desarrollo, en este caso, de los sistemas agroproductivos que tenemos en nuestros países. Gracias nuevamente por la invitación, Luis. No, doctor, la verdad que gracias a usted por estar acá. La verdad, como es súper importante la investigación científica, la aplicación de estas nuevas investigaciones, una parte importante es la divulgación, porque no sirve de nada si se queda en el laboratorio, en la facultad o en la empresa privada. Si tú no divulgas, es como que más complicado hacer ese impacto. Pero entrando al episodio, quiero comentarle a la audiencia que antes de que comenzar esto se suscriban, le den al like y que nos cuenten qué les pareció el episodio y si tienen ideas para unos nuevos. Vamos a hablar un poquito sobre calidad de agua en nutrición vegetal, porque una de las fuentes más importantes para una planta es el H2O, el agua. Y para esto traemos al doctor Pantoja, una pequeña reseña del doctor Pantoja. Él sacó su ingeniería agrónoma en la Escuela Agrícola Panamericana, de ahí se fue a Arkansas, a la Universidad de Arkansas, donde sacó su maestría en Crop Soils and Environmental Science. De ahí fue a Iowa State a sacar su doctorado en Soil Science, en Soil Fertility, y en la misma universidad sacó su postdoctorado en Ciencias de Suelo y Nutrición Vegetal. Ahora sí, doctor, créame que súper extenso su currículum cuando lo estaba leyendo, no solo en la parte académica, sino en la parte laboral, pero vamos a la entrevista de más a menos. Primero es, doctor, ¿cómo así se animó a meterse a lo que es ser especialistas en suelos? Gracias, Luis, por la introducción. Solo quería agregar algo porque es importante también. Te cuento de que una de las experiencias que me ayudó a orientar aún más mi carrera hacia suelos fue una pasantía que pude hacer en la Universidad de Florida, una pasantía enfocada en la parte ambiental, en el cuidado de los suelos desde un enfoque ambiental, que fue muy buena y enriquecedora para mí. Eh, ¿Cómo decido dedicarme a esto? Te mencionaba antes de iniciar el podcast que cuando yo voy a Zamorano, yo voy con la intención de estudiar zootecnia, Animales. enfocarme en la ciencia animal, ¿no?
Incluso ya tenía hablado con el profesor con el que iba a hacer la tesis y ese tipo de cosas, pero en los periodos vacacionales yo me quedaba en la universidad. Por lo general buscaba algún trabajo temporal durante ese periodo de vacaciones que me permita generar algún ingreso. Y justamente en las vacaciones de segundo año, te hablo diciembre del año 2003, eh, pude participar del laboratorio de suelos, del cual lo dirigía el doctor Carlos Gaugel, que muchos lo conocen, tú ya lo has entrevistado acá. Un gran amigo de Y esta casa. así es, y una persona muy activa en la parte de formación de profesionales en las ciencias del suelo. Y pues la historia es un poquito larga, pero te puedo decir que fue él quien me convence a que yo me dedique a estudiar y a ejercer mi trabajo en el área de suelos, que es un área muy necesaria en nuestros países. Yo recuerdo de que en ese entonces, te hablo de diciembre, enero 2004, diciembre 2003, enero 2004, yo consultaba acá en Ecuador cuántos especialistas en suelos había y no llegábamos a 10. Y algo que me llamaba la atención, y eso es como una generalidad en nuestros países, muchos de los especialistas están en la parte académica, en la universidad, pero muy Ujú. pocos están relacionados ya con la parte netamente productiva, es decir, en la parte de la Claro. asesoría técnica a las empresas que generan producción agrícola, producción pecuaria y más aún cuando se trata de sistemas de agroexportación. Entonces, cuando me di cuenta que había ese vacío y que lo sigue habiendo, en mi opinión, decidí orientar mi carrera hacia las ciencias del suelo. Y luego, pues, cuando se dieron las oportunidades de ir a Estados Unidos, yo busqué un camino en el cual justamente se me permitiera desarrollar las dos cosas, la parte de investigación, pero la parte también de aplicabilidad al campo y la interacción con agricultores. Ok. Ahí tengo una anécdota de que una de las oportunidades que yo tuve para hacer el doctorado era con un proyecto con tecnología muy avanzada, pero como mi objetivo era regresar a Ecuador y yo sabía de que esa tecnología no la iba a encontrar acá, yo busqué más bien alternativas que me permitieran desarrollar mi carrera en el sentido de la asesoría agrícola aplicable y más aún de aquella que yo podría aplicar acá en Ecuador. Entonces, yo desde que salí del país allá en el año 2001, mi convicción era regresar a Ecuador. Ok. No hubo en ningún instante la intención de decir, no, mejor me quedo en tal país o ya no regreso a Ecuador. Yo siempre tuve el deseo de regresar a Ecuador y en mi opinión, en mi caso al menos, fue probablemente una decisión muy acertada. Siento que ha dado frutos y espero que lo siga dando y estoy gustoso acá en Ecuador de apoyar iniciativas para el agro y seguir trabajando en pos de mejorar los sistemas agrícolas que tenemos acá. Es súper interesante. Hay un programa de YouTube que se llama Marcas de Impacto. Él es un cuencano que habla de diversas compañías del país, ¿no? Pero él tiene una frase interesante que dice, nacer en un país pobre y corrupto no es tu culpa, pero morir en él sí, sí lo es. Entonces, ese es ese altruismo. Yo también cuando me gradué en Honduras, estuve trabajando en Estados Unidos, pero me dio esa de, no, quiero hacer algo acá en Ecuador y aquí estamos grabando videos informativos. ¿Sabes que esa frase, o una frase similar, la dio Bill Gates? Bill Gates dice, nacer pobre no es tu culpa, morir pobre sí lo es. Entonces, se ha Sí. ido modificando, tiene diferentes versiones, pero él fue probablemente la primera persona que mencionó una frase similar a esa. Y yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Pero obviamente en el transcurso de nuestras vidas todos tenemos que trabajar para lograr algo que en primer lugar nos ayude a desarrollar nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestros propios objetivos profesionales, pero si es que en ese proceso puedes dejar huella, bienvenido, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante. Y Zamorano en ese sentido, tengo que mencionar la universidad, pero Zamorano en ese sentido ha sido una institución líder en Latinoamérica por la formación que nos brindan allá. Ok, doctor, yo creo que ya cubrimos bastante esta introducción.
Entremos un poquito al tema de agua, ¿no? Lo primero que el oyente está pensando, o sea, ¿de qué me sirve saber que mi agua de riego o fertirriego es de buena calidad? Yo suelo decir esto, ¿no? Cuando discuto sobre este tema y voy a mencionar una frase que uno de los profesores con los que pude interactuar en mi vida académica la solía decir con bastante frecuencia. Él decía, nosotros no exportamos tomates, no exportamos lechugas, no exportamos banano, nosotros exportamos agua. Y tiene bastante sentido, ¿no? Porque las frutas, los vegetales que te acabo de mencionar son 70, 80, 85% agua, Agua. ¿ya? Y algo que me ha llamado la atención, y no solo aquí en Ecuador, porque he tenido la suerte de visitar empresas fuera del país y conocer un poco la realidad también de este tema en otros países, eh, yo veo que hay un vacío en el conocimiento técnico sobre la calidad del agua y el impacto que puede tener en el sistema agroproductivo. Y cuando digo sistema es cómo esa agua puede afectar la fertilidad del suelo, cómo esa agua puede afectar la productividad del cultivo que tú estás estableciendo, que estás tratando de cultivar, y obviamente cómo va a afectar la calidad de lo que vas a cosechar. Entonces, yo creo Mm. que todavía nos falta mucho trabajo ahí en el sentido de que cada responsable de finca, administrador o propietario desarrolle el conocimiento necesario para entender la importancia de este tema en su sistema productivo. No, y además vivimos en no solo un país, sino una región donde hace 4 o 5 meses teníamos escasez de agua y ahorita tenemos una abundancia. Hace poco me reuní con unos amigos que tenían haciendas por los ríos y me contaban de que en una noche le cayeron 90 y pico de milímetros. O sea, es una locura cuando por octubre, noviembre del año pasado sus pozos estaban secos. O sea, no podían regar. Entonces, estas plantaciones están en un sub y baja que al final se representan menos ingresos para los agricultores. ¿O me equivoco, doctor? No, así es. Y yo soy de los que cree que el cambio climático es real. Podemos debatir sobre los factores que están causando el cambio climático y esas cosas, pero de que hay un cambio, eso es muy real. Tú mencionaste 90 milímetros en una noche. Yo te cuento dos experiencias. La una me pasó en Vinces y la otra en Quevedo. En Vinces, un día que yo andaba visitando una finca, que yo había llegado tipo 7 de la mañana para hacer un muestreo, recorrer la finca, no lo pudimos hacer porque cayó un aguacero tan fuerte y esa lluvia fue de 247 milímetros. Wow, Yo, qué y bestia. hace aproximadamente 2 años estuve en Quevedo y en una noche yo me hospedé en el hotel y desde que llegué al hotel tipo 6 de la tarde empezó a llover y hasta el otro día 6 7 de la mañana la lluvia seguía. Esa noche cayeron 416 milímetros. Y Una locura. resulta que aquí en Ecuador hay zonas que ni en todo el año te caen 400 milímetros. Ahí Claro. cayó en una noche. Entonces, y este fenómeno lo repites en Costa Rica, creo que en noviembre le llovió en un mes lo que le llovía normalmente en un año. Entonces, eh, tenemos que adaptarnos. Entonces, aquí viene una pregunta clave, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tienen los agricultores en este caso del agua, ¿no? Ya sabemos que hay partes del año donde abunda y otras donde son escasas, pero la común es que cuando tienes el agua, ¿cómo sabemos qué es calidad? ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta? Yo creo que el principal desafío es desarrollar el conocimiento. Ok. Porque nosotros en el sector agrícola debemos tomar decisiones a diario inclusive, pero si esas decisiones se siguen basando en el empirismo, seguimos cometiendo algunos errores. Entonces, desarrollar el conocimiento para mí es la principal limitante que todavía debemos corregir, debemos trabajarla. Y en ese sentido, cuando me refiero a calidad del agua, puedes analizar diversos factores relacionados con esta temática, ¿no? Ujú. Normalmente, cuando hablamos de calidad de agua, se clasifica, digamos, estos temas en tres aristas. Presencia de microorganismos patogénicos, hablamos de Escherichia coli, salmonella y esas cosas cuando estamos involucrando este tema microbiológico.
contaminación del agua por elementos pesados o ingredientes activos que se generan en los mismos sistemas agropecuarios. Pero el tema que yo quisiera desarrollar contigo y que lo habíamos conversado es la parte de nutrición, cómo la calidad del agua me puede afectar la parte de nutrición per se del cultivo y la fertilidad del suelo, porque son cosas que todavía nos falta entender y ahí hay un alto potencial de mejora para los sistemas agrícolas que tenemos acá en nuestro país y en la región, como tú bien lo mencionaste, porque no es un tema solo de Ecuador. Entonces, entrando en la parte de nutrición, factores que pueden determinar tu productividad pueden ser minerales, la cantidad de sales, conductividad eléctrica. Es muy bien bueno, el podcast se escucha en varios países de la región, pero enfoquémonos un poquito acá en Ecuador, que es como decirte la sede del podcast. Tenemos dos cosas, ¿no? Hay partes en la costa, como en la parte andina, en valles, donde tenemos, o sea, se han detectado altos nutrientes, ¿no? Que puedes ir desde hierro, sulfatos, boros, sodios. Cuando a un agricultor se le presenta esto, ¿qué podemos hacer? Dos cositas. La primera que debo mencionar es de que hay tres propiedades que nosotros debemos revisar con cuidado cuando hablamos de calidad del agua en función de la nutrición del cultivo. Esas tres propiedades son el pH, la salinidad del agua y la dureza del agua. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Es porque he visto personas relacionadas a la agricultura que tratan a estas tres cosas como sinónimos y no son exactamente sinónimos. Ok, El pH del agua está relacionado, y eso creo que a todos en la universidad nos mencionaban, con el potencial hidrógeno. Entonces tiene que ver con la concentración de hidrógenos, en este caso en el agua, ¿no? Eh, y por eso tenemos aguas neutras, alcalinas, aguas ácidas y cosas así. Eh, la salinidad del agua está relacionada con la cantidad total de sales que están disueltas en ese sistema y no solo con sodio. Ahí, por ejemplo, he visto que mucha gente cree que salinidad es solo sodio y no es solo sodio, es el conjunto de sales que están disueltas en ese sistema. Pero yo te podría decir de que a nivel de costa, por ejemplo, las tres principales que se presentan de forma natural son cloruro en primer lugar, sodio y en ciertos casos que los podemos desarrollar más adelante se presentan sulfatos. En el caso de la sierra, una de las mayores problemáticas, sobre todo en los valles interandinos, es la presencia alta de boro, ¿ya? Entonces esto ok, está relacionado con la salinidad. Y luego viene la dureza del agua. La dureza del agua se refiere a la cantidad de sales minerales, principalmente calcio y magnesio, ¿ya? Y esa presencia alta de calcio y magnesio va a derivar luego en que el agua tenga una alta presencia de bicarbonatos. Entonces, estos factores son diferentes, pero muchas veces estamos confundiéndolos y tratándolos como que fueran sinónimos. Y también se da algo muy particular. Por lo general, la correlación entre estos factores suele ser positiva. ¿Qué te quiero decir con eso? Si el pH sube, la dureza también sube, por lo general, pero no el 100% del tiempo. O sea, yo he encontrado aguas que tienen pH alcalino, pero baja dureza. O puede ok. ser aguas que tengan alta salinidad por cloruros, pero no tienen altos niveles de calcio y magnesio, por lo tanto no tienen tanta dureza, sobre todo la dureza de tipo temporal, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Luego, entender de que la costa tiene unos problemas, la sierra tiene otros problemas, incluso en fincas que están relativamente cerca, los problemas pueden ser diferentes. Y te menciono aquí, por ejemplo, el área de San Juan en los ríos. Yo me he encontrado fincas cuya agua de pozo principalmente es alta en cloruros y 2 kilómetros a 2 kilómetros de distancia, he encontrado fincas donde el problema no es el cloruro, es el sulfato. Entonces, entender de que cada finca es una situación diferente. No podemos ser recetistas. Yo soy un poco crítico cuando empezamos a adoptar recetas o a creer de que
todos los sistemas de una zona son idénticos o similares. Y resulta que muchas veces no, que cada finca requiere una evaluación específica y obviamente un tratamiento específico. Doctor, no, es como se dice vulgarmente, tiró toda la carne a la parrilla. Vamos parte por parte. A ver, enfoquémonos ahorita en el problema del pH. ¿Qué pasa si tenemos una variación ácida o alcalina en el pH? ¿Cómo nos puede afectar a nuestro cultivo y cómo lo podemos corregir? Lo que más se presenta es pHs alcalinos. Te mencioné el agua ácida cuando ya es el agua tratada, pero a nivel en forma natural es rarísimo encontrar aguas con condiciones ácidas. Cuando el agua tiene pHs alcalinos, y te pongo un ejemplo, alguna vez aquí en una florícola en la parte de la sierra encontré un agua con pH de 9.2. Wow, Eso fue un caso extremo, pero sí es más común encontrar pHs de agua de 7.8, de 8, de 8.2 o hasta 8.4. Eso es más común, pero repito, encontré una con pH 9.2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú aplicas un agua de riego a una finca agrícola con ese pH, tú estás incrementando el pH del suelo. Y el claro. momento que incrementas el pH del suelo, hay nutrientes que la disponibilidad disminuye, sobre todo los micronutrientes. Entonces, en pHs alcalinos eh, hay menos disponibilidad de hierro, de cobre, de zinc, de manganeso. Y para verificarlo esto, lo que puedes hacer, por ejemplo, es cuando vayas a la península de Santa Elena, te vas a dar cuenta que uno de los mayores problemas que tienes allá es justamente la deficiencia de hierro, sobre todo en el cultivo de cacao. Eso es bastante, bastante obvio. Y solo que ahí el tema es geológico, o sea, los suelos ya por su origen geológico tienen pH alto. Pero cuando tú añades un agua con un pH muy alto al sistema, esa es la parte nutricional que se ve afectada, la Ya. disponibilidad sobre todo de micronutrientes. Y también sucede de que si es que aparte de que tienes el pH alto, y en el sistema hay alta presencia de calcio, el fósforo puede reaccionar con ese calcio formando fosfatos de calcio y se precipita. Y obviamente eso hace que ni el fósforo ni el calcio sean disponibles para el cultivo. Entonces, si tú invertiste en comprar un fertilizante que te aporte fósforo al sistema y no revisaste esto, es muy probable que el fósforo se esté precipitando y obviamente hay una pérdida en la eficiencia de la fertilización. Oiga, doctor, pero ok, tenemos este problema de aguas alcalinas. ¿Viene de un pozo o viene de un río? ¿Qué solución puedo yo tomar? Obviamente es complicado cuando la fuente, digamos que es un río, porque tú no sabes que el de arriba que estás tirando, que puede ser puede haber cualquier mala práctica, pero ¿qué podríamos hacer ahí? A ver, los mayores problemas se dan cuando las aguas son de pozo. En el tema de quebradas, acequias, esteros o ríos, puedo decirte de que Ecuador es un país bastante bendecido y la mayoría, porque tampoco es al 100%, pero la mayoría de estas fuentes de agua corriente que está sobre la superficie, sí son de buena calidad en términos de uso para la agricultura. La gran Ok. mayoría sí tienen buena calidad. Sin embargo, cuando el agua viene de algún pozo, es cuando se presentan los mayores problemas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y ahí es donde todavía tenemos mucho trabajo que hacer. En el mercado vas a encontrar soluciones que ya te permiten bajar el pH, ¿ya? Ya encuentras las herramientas para bajar eso. Obviamente todo tiene un costo, todo tiene una inversión, pero bajar Ujú. el pH no es tan complicado. Vamos a hablar, me imagino, más adelante de la salinidad, de la dureza. Claro. Eso ya va complicando un poquito más el tema, ¿sí? Los minerales sí me gustaría tocarlos, como usted dijo, problemas de, más que todo, digamos que en la costa, en el sector, en el Manhattan bananero, como llaman, que es entre Bava, Daule y San Juan, aunque tienen unas muy buenas producciones, la mayoría de sus aguas tienen una conductividad eléctrica altísima, tienen residuos de minerales altos. Si nos podemos ir desmenuzando ese problema ahí. Sí, sabes que yo a esa zona la llamo el triángulo de la salinidad.
Me refiero al triángulo que se forma más o menos entre Vinces, Babahoyo y Ventanas. Entonces, esa zona, y te puedo decir que tengo no menos de unos 40 o 50 análisis de diversas fincas de esa zona, me refiero a las fuentes de agua, e incluso hay fincas que tienen dos, tres, cuatro pozos y hemos analizado todos los pozos para ver qué está pasando y ver si es que algún pozo tal vez es mejor no utilizarlo. Y eso, por eso te puedo mencionar lo que te estoy diciendo ahorita. Pero lo curioso, ahí viene algo muy importante. La principal fuente de salinidad en esas aguas es el cloruro. No la única, pero sí es la más común. Pero Ok. aquí viene algo interesante, mira, y esto lo recalco incluso en las visitas a las fincas. Resulta de que cuando el agricultor envía las muestras de suelo, las muestras foliares a un laboratorio, el cloruro no forma parte del análisis tradicional, por así decirlo. Entonces los Mm, laboratorios, si es que tú no lo pides, ellos no te lo van a hacer. Y si obviamente a lo que recibes del informe de resultados tú no ves el cloruro, no ves qué niveles de cloruro tienes, no sabes atacar el problema directamente porque no lo conoces. Entonces la sugerencia que yo suelo dar a los agricultores es que cuando envíen las muestras al laboratorio, verifiquen con un profesional, con alguien que conozca sobre el tema, qué análisis pedir. Y no pidamos lo que comúnmente se llama solo el análisis tradicional, que pidamos el análisis completo, ¿ya? Entonces, y eso no incluye solo el cloruro. He visto que laboratorios que no incluyen, por ejemplo, el análisis de boro, a menos de que tú lo pidas, otros no incluyen análisis de azufre, a menos que tú lo pidas. Entonces, es importante que pidamos el análisis completo y con toda la información va a ser más fácil el tomar las decisiones que debamos tomar en nuestros sistemas productivos. ok. Doctor, sí me gustaría hablar, salir un poquito de la costa e irnos a la sierra. Muchas florícolas tienen problemas de boro. ¿Qué podemos hacer con el boro en el agua? A ver, el problema del boro se está dando, por ejemplo, en la zona que aquí en Quito le llaman la zona sur, la zona de Lazo, la Tacunga, que es una zona que se dedica bastante a la floricultura. Ahí hay fincas que tienen problemas de boro. Eh, en la zona de Urcuquí, por donde está Yachay, para que te ubiques mejor, entonces en Mm, esa zona también hay altos niveles de boro en el agua de riego, o al menos en varias de las fuentes del agua de riego. Entonces aquí, ojo lo que voy a decirte, porque yo he sido parte de algunas evaluaciones que han hecho personas que quieren invertir o cosas así. Mi mensaje es, antes de invertir, conozca el sistema. Entonces, por ejemplo, ha habido dos casos en los cuales X empresa o X inversionista ha querido comprar tierras en esta zona y me ha pedido que le ayude a evaluar, a ver si es que vale la pena o no vale la pena comprar. Y en dos de estas evaluaciones, ellos decían, lo bueno de esta finca, ojo con esto, ¿no? Decían, lo bueno de esta finca es que en ella misma hay un ojo de agua, dice. Entonces ya no tengo que mm, traer agua de un río o buscar agua por otro lado. No, dices que ahí mismo hay un vertiente. Y cuando hemos hecho las evaluaciones, resulta de que el nivel de boro es tan alto y mi deber como asesor o como técnico que les estoy ayudando a hacer la evaluación es informarles, decirle, mire, el nivel de boro es tan alto que la inversión que usted va a hacer aquí corre alto muy caro. riesgo de no ser tan rentable como usted se imagina. Y en esas dos situaciones, he encontrado varias de estas situaciones. Hay gente que ha dicho, no, yo voy a tratar de lidiar con el problema, pero en esas dos situaciones, las personas que querían hacer esta inversión decidieron no hacerlo. Y para mí eso también es parte de evitarse problemas a futuro, ¿no? Ahora, también hay fincas que dicen, no, pero es que yo ya tengo sembradas las flores, yo ya tengo establecido tal cultivo y Claro. pues ni modo, ya no sabía que tenía el problema, ahora ayúdeme a arreglarlo. Entonces, en el caso del boro es un poco complicado, mira, porque para reducir los niveles de boro en el agua, lo que hay que trabajar es con un sistema que se llama de ósmosis inversa. Ya, suena carito. Meter un químico, precipitarlo y luego separarlo de forma física. No tiene esas características químicas del boro para poder facilitar eso. Entonces,
hay que trabajar con una planta de ósmosis inversa, pero eso cuesta una millonada. Entonces, ¿qué otras alternativas puede hacerlo? Y en eso, por ejemplo, tengo un par de clientes que tienen el problema y lo que hemos venido haciendo es trabajando bajo el concepto de balance de nutrientes y resulta que el boro y el calcio son un poco antagonistas. Metes más Entonces, calcio. darle un poco más de calcio al sistema para que nos ayude a contrarrestar el exceso de boro. Luego, ojo con esto, y hay una finca de un colega que justamente han tratado de hacer esto, en la época de invierno recolectar la mayor cantidad de agua lluvia posible Y mezclar. y mezclar, o por lo menos cuando ya llegue el verano, tratar de utilizar esa agua de lluvia el mayor tiempo posible para acortar el tiempo de verano donde dependes exclusivamente de la fuente del agua de riego. En alguna finca que visité ya hace años, eso fue incluso antes de la pandemia, resulta que esta es una finca un poquito vieja en el tema de las construcciones que hay en la finca y tenían galpones, la casa de hacienda, la casa del cuidador, por ahí tenían un hangar que lo utilizaban como semi bodega y para guardar la maquinaria. Entonces una de las sugerencias que les di es que pongan en el filo de los techos canales de recolección de agua lluvia y que eso lo direccionen al reservorio que ellos ya tenían. Entonces, son alternativas que te permiten ir reduciendo el problema que ya tienes en el agua de riego. Y te voy a mencionar algo de la costa, porque esto me pasó, yo sé que me pediste de la sierra, pero en la costa yo he tenido dos casos donde los agricultores, al ver que tenían el problema en sus pozos, se vieron obligados a traer por tubería agua de un estero, de un río. Uno de ellos tuvo que hacer una inversión de tubería de casi 2 kilómetros, pedir permiso a sus vecinos para que por un ladito de la finca le permitan pasar la tubería, pero ya traer agua de mejor calidad porque vimos que el agua de sus pozos era muy mala. Y no sé si lo vamos a revisar más adelante. Hay un problema porque la gente dice, ojalá el siguiente año el agua del pozo mejore. Y la tendencia de los pozos en realidad es ir empeorando porque la concentración de sales en los acuíferos se va incrementando a medida que el acuífero se va agotando. Entonces, mientras más agua tú saques, las sales más se concentran. Y yo tengo, por ejemplo, un cliente que hace unos 6 años que empezó mi asesoría con él, teníamos más o menos, no recuerdo el valor exacto, unos 220, 240 ppm de cloruros en el agua. Y para que tú tengas referencia, cuando ya el nivel de cloruros pasa de 50 ppm, ya estamos hablando de un agua que tiene exceso de cloruros. Él tenía 240, 250 hace unos 6 años. Y en diciembre del 2023, que fue el último análisis que hicimos, ya estaba en 420. O sea, va incrementa, incrementa, incrementa. ¿Sí? Entonces, para no alargarme en este tema, el mensaje que yo le doy al agricultor es evalúe antes de invertir. Ujú. Me llevaron el año pasado a visitar unos cultivos de pitahaya en la zona de Manabí y me encontré con un agua de pozo, una finca que está relativamente cerca de la costa del mar, un agua de pozo con 1800 ppm de cloruros. Y Uy. que, y que acabo de decir de que cuando ya tenemos arriba de 50 ppm en el agua de riego, ya empiezas a tener problemas, sobre todo en los cultivos que son sensibles. Y me encontré con un agua de 1800 ppm. Pero el problema es de que el agricultor ya había invertido algo fuerte en establecer un cultivo en varias hectáreas y nadie le dijo, nunca a él se le ocurrió evaluar su fuente de agua. Entonces, Oiga, sí, yo doctor, creo es que es que importante que el agricultor evalúe esto. tocó un tema muy importante que son los acuíferos. Eh, Tal vez tuvimos que tocarlo al inicio, pero una duda que sí me hizo, la profundidad del pozo, o sea, qué tan grande es, o sea, qué tan profundo es, puede variar el dato que nosotros agarramos en hierro, cloro, o como es un cuerpo de agua, así sea que coja arriba o abajo, es el mismo tipo. No, sí, sí hay variación. Y te cuento, por ejemplo, en la zona de San Juan, un productor de banano tiene dos pozos. La finca no es muy grande, pero sí es un poco alargada.
y resulta de que uno de los pozos, si no me equivoco, estaba a una profundidad no muy alta, de 30 metros creo que era, y el otro pozo Ok. estaba como a 80 o 100, a 80 a 100 metros, era más profundo. Y resulta que uno de los pozos, en este caso fue, si no me equivoco, el más profundo, tenía altos niveles de sulfatos, mientras que Oh. el otro pozo no tenía el problema, pero resulta de Mm. que se utilizaban los dos pozos para regar la finca, ¿ya? Y esa situación la vi no solo en un productor, la vi como en dos o tres productores en esa zona, eh, pero repito, el tema es el desconocimiento. Y lo curioso que me pasó en una finca también por la zona de Vinces, que tenía altos niveles de sulfatos, y lo curioso fue de que en el programa de fertilización se metían altos niveles de sulfatos. Entonces, el agua ya te aportaba una cantidad considerablemente alta y la fertilización añadía más sulfatos al sistema, y ahí es donde se generan los desbalances nutricionales, ¿no? Tienes altos niveles de sulfatos, pero otros nutrientes están en niveles bajos. Y ahí es donde el agricultor dice, yo sí invierto en fertilizante, yo sí fertilizo los ciclos que toca, pero no logro subir la producción. Entonces, por eso es importante analizar todo esto y tomar las decisiones con la información en la mano. Oiga, doctor, pero sabe que ahí lo que dice me pareció súper interesante porque hay una, digamos que una creencia o mal dicho de que mientras más profundo el pozo es mejor. Entonces, la gente le invierte. Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo yo sé qué tal va a ser la fuente de agua del pozo antes de hacer la inversión? Porque igual hacer un pozo estructurado de 10, 15, 20 pulgadas tiene un costo significativo, una inversión, ¿no? ¿Cómo podría yo también, digamos que adelantarme a los datos que voy a conseguir? Nuevamente, la información. Y lo bueno de esto es de que mi sugerencia sería, por ejemplo, digamos que estás en la zona de San Juan y quieres hacer un pozo. Hay varios de tus vecinos que ya tienen análisis de agua. Entonces, lo mejor es consultarles a ellos. Oye, muéstrame Mm. qué tienes en tu agua de riego. Oye, tú, el lado derecho, ¿cómo está tu agua de riego? Yo creo que no es necesario hacer una inversión del pozo para sacar el agua y recién ahí enviarla a analizar, cuando tienes vecinos alrededor que ya pueden tener los análisis, y es cuestión de conversar con ellos y pedirles los análisis. Yo creo que estamos para darnos la mano, y entre agricultores eso es bastante, bastante común, ¿no? El Claro. compañerismo. Entonces, ahí creo que ya puedes tener un poco de luces en ir determinando si es que el agua que vas a obtener de un pozo va a ser bueno o no tan buena, y a eso ya te va a dar una guía. ¿Qué usted recomienda? ¿Acoplar el sistema de riego directo del pozo o que el agua que nosotros sacamos del pozo la pongamos en una especie de albarrada o un lago artificial y de ahí bombear el riego? ¿Cuál de Ya, los dos ojo, métodos es mejor? sí, ojo, te he dicho de que muchos de los problemas se presentan en el agua de pozo, pero no quiere decir que el 100% de los pozos tengan problemas. Ujú. Entonces, si tú ya tienes el pozo, hazle el análisis, y si tu pozo es de buena calidad, que sí los hay, no creo que sea necesario hacer la inversión en un reservorio, estanque o albarrada como tú mencionas. O sea, si el agua de Ok. pozo ya es de buena calidad o ya tiene los parámetros de calidad que se consideran óptimos para el uso de esa agua como agua de riego, no es necesario hacer esa inversión. Pero nuevamente necesitas evaluar esa calidad del agua y a partir de ahí ver alternativas. Y sí conozco el caso de fincas que lo que hacen es sacar el agua, mandarla a una albarrada o un reservorio, y que en ese reservorio parte de las sales se precipiten, y luego esta agua es la que se destina al uso en el riego de la finca. Pero eso es una inversión, y nuevamente creo que depende de la calidad del agua que estás teniendo, ¿no? Doctor, no quiero irme sin tocar hierro, ¿no? Hay excesos de hierro en muchas aguas agrícolas que nosotros aplicamos. ¿Por qué tenemos ese fenómeno y cómo lo corregimos? Como dato, en el agua de riego se debería considerar un agua de buena calidad en términos de contenido de hierro cuando el agua no pasa de 1.5, máximo 2 ppm de hierro.
Pero lo que tú acabas de decir es cierto. Hay zonas donde el agua de riego tiene altos niveles de hierro. Me refiero a 4, 5. Lo más que he visto yo es 7 ppm de hierro. Que alguien dirá, oye, no es mucho, pero el tema es de que tú usa esa misma agua y estás obviamente metiendo más hierro al sistema. Pero para contestar a tu pregunta tengo que mencionar algo y lo hago con una anécdota. Un día un agricultor me llama y me dice, José Luis, dice, le cuento, me compré una finca en tal zona y porque me la daban en buen precio y no hice ningún análisis, pero ahora que mandé a hacer los análisis me salió que la finca tiene alto hierro y no sé qué hacer. Le digo, bueno, si usted quiere comprar una finca que no tenga hierro o que tenga bajos niveles de hierro, tendrá que buscar otro país o otro planeta, porque aquí en Ecuador los suelos tienen altos niveles de hierro, pero es Ok. importante entender la química de ciertos elementos. El caso del hierro es un elemento divalente. Me imagino que tú te acuerdas cuando en química nos hablaban de los procesos de redox, óxido de Ujú. reducción. Y el Sí. hierro es el ejemplo clásico, ¿no? Resulta que el hierro, cuando hay buena oxigenación y cuando el pH no es ácido, el hierro se oxida y como hierro oxidado se precipita, es lo que comúnmente conocemos como hierro férrico. Entonces el Mm, hierro que se precipita ya no te causa problemas, está ahí, pero no te causa problemas en términos nutricionales. El hierro que te da problemas en términos de nutrición de los cultivos es el hierro reducido, es el hierro ferroso. ¿Y cuándo tienes ese hierro? Cuando se dan una o dos condiciones juntas. La primera condición, cuando el sistema es bajo en oxígeno. Cuando no hay oxígeno, incrementan las reacciones de reducción química en el sistema. Y la otra es cuando el pH es ácido. Entonces, por ejemplo, y no quiero desviarme del tema, pero lo menciono brevemente, otra de las cosas que me ha ayudado bastante en la asesoría es justamente explicarle estos temas al agricultor y la importancia de aplicar enmiendas que me ayuden a reducir esa acidez. Cuando aplicas la enmienda no significa que la enmienda va a eliminar, desaparecer o lavar el hierro. Simplemente creas condiciones donde no hay tanta acidez y ese hierro ya no está tan reducido o no hay las cantidades de hierro reducido que sí las hay en pHs ácidos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿hay problemas de hierro en el agua? Desde luego que los hay. Y con base en lo que te acabo de explicar, lo que tenemos que tratar de hacer es oxigenar el agua. Y acá en el sector florícola, por ejemplo, las florícolas tienen reservorios y en sus reservorios lo que han hecho es instalar equipos de oxigenación, de aireación del agua, y eso ayuda en parte a reducir este problema. Hay gente que ha instalado incluso torres, no sé si tú las has visto, hay fincas, ya. hay una cascada cayendo frecuentemente o constantemente en el reservorio y es justamente para ayudar un poquito en este proceso de aireación de la fuente de agua, de tal manera que no todo el hierro esté en forma reducida, sino que se oxide. Y repito, el hierro oxidado no es el problema es el hierro reducido. Doctor, es importante tocar el tema de la salinidad, ¿no? Hay sectores que están muy cerca al mar y las sales abundan en sus suelos, ¿no? Y siempre va a ser un factor determinante para que el productor sea más productivo, valga la redundancia, o no. ¿Qué podemos hacer ahí en ese tema? Mira que el tema de la salinidad es amplio, porque como te decía al inicio, la salinidad no es solo sodio. Y quiero recalcar ese tema porque todavía encuentro Ujú. gente que trabaja en fincas que cree que la salinidad es sodio y no es solo sodio. Y como te mencionaba hace un momento, he encontrado fincas donde el problema es por cloruros. Ha habido algunos casos donde el problema son el exceso de sulfatos y como ya lo hablamos hace un momento, también hay problemas por exceso de boro. Ahora, en la costa, el sector bananero, sector cacautero, incluso algunas fincas palmicultoras que yo visito, el mayor problema, en mi opinión, es cloruros. ¿Ya? Ok. Ya. Por Ahora, fertilizante, tal vez. justamente ahí, allá iba. Cuando tú quieres atender un problema, tienes que analizar cuál es el origen del problema.
Ok. Y en el caso de los cloruros, pueden ser tres situaciones las que están aportando exceso de cloruro a tu sistema. La primera, un origen natural, por ejemplo, de que, como mencionaste tú, la finca está muy cerca de la costa, muy cerca del mar. El agua de mar también se infiltra, se une con el agua subterránea a los acuíferos y esa agua es alta en cloruros. La segunda, que tú tengas un agua de riego alta en cloruros. O sea, que tú hiciste un pozo y le diste justo al acuífero que tenía alto nivel de cloruros y estás utilizando esa agua. Y la tercera también es por exceso en el uso de fuentes de fertilización, en este caso el muriato de potasio. Yo conozco gente que con el afán de ganar peso, ganar ratio en los racimos, y no me refiero solo al banano, también lo he visto en palma, hacen los famosos interciclos o ciclos muy cargados en muriato de potasio, entonces eso también te aporta a que el nivel de cloruro sea alto. Ahora, ¿qué Mm. hacer? ¿Qué hacer cuando tú tienes este problema? Entonces, por eso te decía, tienes que conocer el origen del problema. Si tu problema es edáfico, o sea, si el suelo que tú compraste, vamos a suponer, tú compraste una finca y la finca tenía altos niveles de cloruros, entonces lo que debes ver es si es que tienes la posibilidad de conseguir agua de riego de buena calidad y regar ese suelo, porque el cloruro, gracias a Dios, se puede lixiviar, se puede lavar. Entonces, si el problema es de origen edáfico y tú lo puedes regar con agua de buena calidad, tú puedes bajar ese nivel de cloruros. Si el problema es de exceso de fertilización, entonces ahí tú tienes que revisar, bueno, cuál es el Cambiar de fuente. del cultivo, ver cuál es el programa de fertilización que se está utilizando. Si es que la economía del sistema te permite cambiar de fuente, bienvenido, porque hay que entender también de que en el programa de fertilización viene un costo y hay fuentes que son más baratas y otras más costosas. Pero por lo menos, si es que no puedes cambiar de fuente, verificar que la dosis que se está aplicando con base en el requerimiento del cultivo sea la adecuada. Ok. Porque el problema son los excesos. O sea, cuando nosotros entramos con la intención de decir, no, es que quiero subir de 2.000 a 2.500 cajas y le meto harto muriato porque le vi que alguien hacía lo mismo sin tener el sustento técnico. Entonces, por lo menos verificar que las dosis sean las adecuadas. Ahora, si el problema es el agua de riego, eso es bastante complicado de solucionar porque tú vas a estar metiendo agua al sistema todo el tiempo. O Claro. sea, cada vez que riegues, busca agua. Y ahí mi sugerencia es ver la posibilidad, si es que la tienes, de conseguir otra fuente de agua. Ver la posibilidad de ver si es que por ahí cerca pasa un estero, pasa un río, si es que tienes que pedirle permiso a algún vecino que te deje pasar una tubería. Eso es lo mejor en términos de mejorar el balance nutricional de tu sistema, ya que va a tener un costo, desde luego. Si no tienes acceso a un río o a un estero, ver la posibilidad de tal vez hacer otro pozo, como dijiste tú, más profundo, tal vez a mayor profundidad tengo agua de mejor calidad, pero eso ya es una inversión que tienes que hacer, ¿sí? No. Ya, yo te diría así, cuando el problema es edáfico y cuando el problema es de fertilización, el problema es relativamente fácil de solucionar cuando hablamos de excesos de cloruros. Pero si el agua de riego es el problema y como tú tienes que añadir esa agua de riego al sistema con una Constantemente. frecuencia, eso es más complicado y en mi opinión lo más aconsejable es ver la posibilidad de buscar otra fuente de agua de riego. Uy, y ahí es complicado. Tal vez podrían hacer lo que hablamos en antes de la albarrada, ¿no? Tal Esa es vez la otra alternativa que te ayuda un poquito a solucionar eso. una cosa que sí te tuve que preguntar antes. Tú dijiste que cuando hace ese cambio del agua de pozo va a la albarrada se precipita. ¿Por qué se precipita? O sea, ¿cuál es la función para que la gente también lo tenga en cuenta? Ya, cuando tú estás trabajando con agua de riego, las aguas de riego tienen partículas de arcilla, partículas de materia orgánica Ujú. en solución, están en suspensión, perdón, están ahí nadando en el agua. Ok, Cuando tú le llevas esa agua a un estado de reposo, en un reservorio, en una albarrada, muchas de estas partículas se van a precipitar. Y ya. tú debes saber de que las arcillas, la materia orgánica, tienen cargas negativas. Entonces, las cargas negativas atraen cargas positivas
y ahí van a precipitarse varios de estos elementos que están en exceso en el agua, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Esto es algo que lo vengo trabajando bastante, incluso con análisis, mostrándoles a los productores. En las capacitaciones que doy, tengo diapositivas justamente para mostrarles esto. Entonces, esa es la principal forma con la que se precipitan esto, gracias a las partículas que arrastran. Y luego viene por el tema de densidad de partículas, densidad de compuestos, ¿no? Eh, Ujú. y la saturación misma del agua. Te doy un ejemplo, no sé si tú lo has hecho. Digamos que tú tienes un medio vaso de agua. Tú pones Ya, una cucharadita de azúcar, la agitas y se diluye. Pero si sí, pones 20 cucharadas de azúcar, ya va a haber una alta proporción de ese azúcar que ya no se va a diluir porque ya no hay suficiente agua para diluir esa agua. ya Es azúcar. abajo. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? Cuando el agua ya está tan saturada de sales, parte de esas sales se van a precipitar porque ya no hay espacios para permanecer en suspensión. Sí, pero eso ya son casos de extremo, ¿no? Como el que te decía de la zona de Manabí, de esta finca que me llevaron a visitar con 1800 y pico ppm de cloruros. Esa era una barbaridad. Y al final, si nos podría compartir qué solución o qué terminó haciendo el productor, ¿no? Ahí. A ver, la recomendación fue de que busque otra fuente de agua, porque esa agua que te digo era Ah, de un ok. pozo. Él me decía de que por ahí cerca había un estero, un riachuelo. Mi sugerencia Agarra fue de... que mande a hacer un análisis de ese riachuelo y ver la posibilidad de utilizar el agua de ahí. Después me llamó y me dijo, el problema es de que ese riachuelo, cuando el verano es muy extenso, Se ya seca. se seca. Entonces dijo, solo puedo acceder a ese riachuelo un par de meses. Pero hay que ir buscando estas alternativas, porque imagínate un agua con 1800 ppm de cloruros, eso es sal y no hay raíz que aguante esa salinidad, por más que puedas decir de que hay cultivos que toleran la salinidad o cosas así. Y aquí me estaba olvidando de algo, cuando hablamos de boro, una de las alternativas que también se recomienda cuando tú ya tienes el sistema es tratar de ver si es que puedes establecer algún cultivo que tolere altos niveles de boro. Por ejemplo, no sé si tú conocías la alfalfa, es un cultivo que sí tolera niveles ligeramente altos de boro. Entonces acá en la sierra hay gente que se dedica a la ganadería, entonces una de las sugerencias que yo suelo dar es tal vez hacer una rotación con alfalfa o cuando hacen las renovaciones de pasturas meter algo de alfalfa o cosas por el estilo. Pero ahí en ese caso la alfalfa te va sacando un poquito de boro o simplemente lo tolera. Porque también La, puede ser que te vaya reduciendo poco a poco y a la larga digamos que ya el suelo está más apto para otro La alfalfa cultivo. va a absorber el boro, entonces indirectamente lo va sacando del sistema poco a poco. Pero son procesos bastante largos, o sea, no es de que con un ciclo de alfalfa ya Mm. se arregló el problema. Y más aún, repito, porque tú estás constantemente regando esa tierra con un agua que ya trae boro, entonces Claro. el problema está ingresando con frecuencia, ¿no? No, y sabes que ahorita, poniéndome a pensarlo, el caso de Pitajay en Manabí, yo por último haría esta albarrada, mezclaría las tres aguas, el riachuelo, el agua que tiene cloro y esperar que San Pedro me tire bastante agua y con Pues eso sí, ya jugarla, porque si no, no había problema. Es que yo le cuento eso porque creo que ya lo he comentado bastante en este podcast, pero hace un par de años, como unos 2021, 22, salió la legalización del cáñamo, ¿no? Para producir biomasa. Entonces con mi papá, en la hacienda de él, pusimos a ver, porque parece, en números se veía súper interesante. Entonces comenzamos a hacer los análisis de agua, de suelos, y justo la finca quedaba por Vinces y había un exceso de conductividad eléctrica, cloro, o sea, la dureza estaba súper mal. Era un pozo pequeño de, creo que unos 60 metros, pero cuando fui al equipo me dijeron, no, siempre arroz nomás. Sí. sí. Entonces, esas cosas sí las fui pensando. Doctor, ya estamos en la recta final del podcast. Llega el momento, ¿verdad? Que es una pregunta de análisis de datos. Sí me gustaría ver si nos podría comentar eh, cuál es el tiempo o la periodicidad ideal para hacer nuestros análisis de agua en nuestras operaciones agrícolas.
Esa es una muy buena pregunta. Mira, mi recomendación cuando tienes un sistema productivo de exportación y cuando hablamos de fincas bananeras que ya pasan de 100 hectáreas, mi recomendación es que lo hagas por lo menos una vez al año y si es que es posible 2 veces al año, mejor todavía, porque el agua cambia de calidad a medida que pasa el año, ¿no? Cuando sales de invierno, la calidad, sobre todo en los pozos, se ve clarito esto, la calidad mejora porque los acuíferos se llenaron por el mismo hecho de que No. sales de una época de invierno. Pero hacia finales del verano la calidad suele empeorar de forma muy considerable. Entonces, mi recomendación, hazlo por lo menos una vez al año, de preferencia deja que el verano avance un poquito y ahí haces el análisis, pero te cuento de que acá en el sector florícola ya hay fincas que lo hacen de forma mensual, ¿ya? O hay fincas que dentro de sus instalaciones han buscado equipos que sean prácticos, miden ellos ya por lo menos la conductividad eléctrica, la dureza, y toman decisiones incluso a partir de análisis internos que se hacen de forma semanal, ¿ya? No. Entonces, yo creo que el análisis del agua no es costoso, es una inversión necesaria y más bien lo que tú puedes mejorar al tener esa información de un análisis es mucho más de lo que tú crees que te ahorras al no hacer el análisis, ¿sí? Me estaba olvidando de algo y perdona que lo mencione ahora. Cuando el problema es el sodio, hay que combatir ese sodio, hay que reducir ese sodio y la mejor herramienta en términos de costo y de efectividad es aplicar lo que conocemos como yeso agrícola, sulfato de calcio, ¿sí? Ok. Eso Ya. es importantísimo mencionarlo porque muchas veces me preguntan, ingeniero dice, ¿y por qué hay que aplicar el yeso agrícola si el yeso agrícola no corrige pH porque es una sal neutra? Muchos creen que todo lo que es enmiendas tiene que subirte el pH y en el caso del yeso agrícola eso no ocurre. Y justamente uno de los beneficios o uno de los efectos positivos que tiene el yeso agrícola es de que cuando tú lo aplicas como enmienda, se forma sulfato de sodio. El sulfato del yeso agrícola reacciona con el sodio que encuentra en el suelo y esta molécula sulfato de sodio es muy soluble. Entonces tú cuando riegas la puedes lavar fácilmente. ¿Sí? Entonces, eso es importante aquí, que una de las formas más económicas y efectivas de reducir el nivel de sodio es justamente aplicando el yeso agrícola o sulfato de calcio. Bueno, doctor, yo creo que en esta hora le hemos dado por lo menos una masterclass de manejo de agua, súper importante para los productores. Doctor, ¿cómo la gente pudiese contactarse con usted si quiere algún tipo de asesoría o no comparte algo con lo que hemos hablado y puede ya ir directamente con usted al debate? ¿Cómo lo contactarían? Yo estoy a las órdenes, me pueden encontrar por las redes sociales. Gracias a Dios he podido apoyar varias iniciativas en la costa, en la sierra, incluso en la Amazonía. Entonces, muchos de los medios donde se va a difundir el podcast ya tienen mi contacto, mi teléfono, mi mail, sino a través de ti que lo pueden solicitar por interno y directamente contigo. Yo estoy a las órdenes pues gustoso de apoyar iniciativas como la que tú estás desarrollando y de ayudar a los agricultores en estos temas que, repito, hay todavía un vacío de conocimiento y tenemos que atacar ese vacío para ayudarles a los agricultores a mejorar sus sistemas productivos. Y ojo aquí con este dato que te voy a dar. No solo tenemos que pensar en producir más, sino que la agricultura es un sistema que debe generarte rentabilidad, que debe generarte ingresos. Sí, Entonces, hay veces, y te lo digo así, así porque lo he vivido, que hay agricultores que me dicen, José Luis, dice, hemos hecho algunas cosas de las que usted nos ha dicho y la productividad no ha mejorado, pero me ahorré tanta plata. Entonces, claro. si te ahorraste un buen dinero, eso también es ganancia para el sistema, ¿no? Entonces, hay que verlo desde los dos lados. Producción, cuando es posible mejorarla, bienvenido, pero hay veces que también hay que ver la eficiencia de lo que tú estás invirtiendo para que no gastes dinero en vano. Y doctor, la verdad comparto bastante con ustedes. Más, uno de los pilares del podcast es ser más sostenible, rentable y eficiente. Porque si una operación, sea agrícola, pecuaria o acuícola, no tiene esos tres parámetros,
tarde o temprano va a fracasar. Y si fracasa, significa que se va a producir menos alimento en el mundo y al final la idea es producir más. Está hablando de 10 billones de habitantes para el 2050 y es harta gente. Hay que ver Sí, dónde sí, entra, sí. ¿no? Sí, y quiero recalcar algo que ya mencioné, que como administradores, como propietarios de fincas, enviamos las muestras a los laboratorios, que pidamos el análisis completo. Y si no sabemos qué ítems o qué variables debemos pedir, pues consultemos con un profesional y para que nosotros le pidamos eso al laboratorio. Aquí cuento una anécdota rapidita. Me dice un día un agricultor, me dice, verá, ingeniero, dice, yo venía trabajando con X laboratorio, pero vino este otro laboratorio y me cobran más baratito, entonces me cambié. Le digo, pero es que el otro laboratorio no le está analizando esto, esto y esto. Consúltele cuánto cuesta el análisis completo. Él consultó y resulta que el laboratorio, el que está usando ahorita, le salía incluso $3 más caro por muestra que el que él venía usando antes. Pero ahí viene el tema de Bueno, desconocimiento, ¿no? Entonces, pedir análisis completos y con la información completa tú vas a poder tomar mejores decisiones. y yo creo que con eso culminamos bastante bien el programa. Puntos claves, ¿no? A la audiencia. Suscríbanse, denle like, compartan, que eso nos ayuda bastante en el algoritmo para que YouTube lo ofrezca a diversos agricultores y poder ir creciendo la comunidad y poder mejorar, de misma forma, mejorar la calidad del producto que estamos dando. Y recordarles a toda la audiencia que como decía el doctor, una población que sabe es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nosotros tenemos que aprender, salir de esa zona de confort, de no saber mucho, de saber lo que ya aprendí, no aprendo nada más, porque todo va cambiando, los problemas se van incrementando y las soluciones cada vez hay que pensarlas más. Entonces, seguir adelante y hasta el próximo episodio, amigos del campo. Muchas gracias, doctor. Un buen día y pues para adelante siempre.